dice, en cualquier momento. Tercera sesión en fecha 18 de agosto. Continuamos con la creación de base de datos. Y nos quedamos creando consultas. Mañana sería un repaso de 4 a 5 y media y luego sería el examen. Bien, entonces tenemos, ¿sí? ¿Sí? ¿Tiene alguna consulta? Bien, voy a hacer otra consulta para repasar los pasos. Voy a hacer una consulta hice de persona, de libro, ahora voy a hacer de préstamo. Presiono crear, asistente para consulta. Elijo la primera opción, consulta sencilla, aceptar. Tengo dos opciones, una con este botón mayor, puedo pasar uno a uno los campos, o si quiero pasarlo todo, presiono el doble mayor, ¿no? 2 veces mayor. Voy a pasarlos todos y presiono finalizar. No hay más que configurar, selecciono los campos y los paso. ¿Cuál es la diferencia? Acá no se ve la diferencia porque lo estoy mostrando todo, pero cuando yo hago una consulta, la finalidad es que ustedes condicionen que quieren visualizar y a veces elegimos algunos datos. Por ejemplo, usted quiere saber la fecha de préstamo, qué persona, qué libro, en qué fecha se hizo el préstamo, y si quiere saber cuántos consultan en sala, ¿no? Que le muestre solo los que consultan en sala. Y luego presiono finalizar. Entonces le va a mostrar solamente esa información, la que usted seleccionó. Eso es lo que nos permite hacer las consultas. Hice la primera consulta cuando muestra todos los datos sin excepción y hago otra consulta donde yo especifico, selecciono qué datos quiero visualizar, qué campos. Acá solamente estoy visualizando qué persona, qué libro, en qué fecha y si es para consulta. Pero acá estoy mostrando las consultas tabla por tabla. Lo voy a cerrar todo. Cerrar todo. Esas son consultas tabla por tabla. Pero yo quiero hacer consulta que lleve datos de las 3 tablas. Es decir, quiero saber, si hago el último, préstamo de consulta, me muestra código, yo no sé quién es 100 y no sé qué es ese 1000. En vez que me muestre esos códigos, que me muestre el apellido y que me muestre el título del libro, ¿no? Entonces, cuando yo quiero así más a detalle, tengo que sacar consulta haciendo énfasis a 2 o más tablas, ¿no? Según de dónde quiero obtener esos datos. Entonces lo voy a cerrar y ahora voy a hacer asistente para consulta, pero voy a sacar primero de 2 tablas y luego de 3 tablas para comparar. Acá voy a seleccionar la tabla persona. Yo quiero saber su nombre, apellido, nada más. Y luego voy a cambiar de tabla, libro. Del libro quiero saber su título y autor. Luego quiero saber préstamo. De la tabla préstamo quiero llevar la fecha que hizo el préstamo, la hora y si es para consulta en sala. Entonces acá sí voy a tener información completa, voy a saber qué usuario, qué libro está consultando y si es para consulta de sala. Este código de persona lo voy a quitar, este código de libro también lo voy a quitar. Solo quiero saber sus datos, el nombre, el apellido, título y autor, y si es para consulta, nada más. Fecha
Fecha de préstamo es lo que quiero llevar. Fecha de préstamo, hora de préstamo. Y luego, siguiente. Estoy llevando datos de 3 tablas. Hay 2 opciones. Una en detalle y otra en resumen. Lo voy a dejar con la opción detalle. Y por defecto lo vamos a dejar con ese nombre. Y finalizar. Finalizar. Entonces vemos acá que podemos obtener una consulta. Marcela Paniagua sacó un préstamo de un libro de Ciencias Sociales, grupo editorial La Hoguera, y es para consulta en sala, está marcado. ¿Y en qué fecha y la hora? Entonces queda registrado. Acá tenemos en una sola consulta toda la información. Sin embargo, si hago tabla por tabla, tengo que ingresar a cada una de ellas para saber, ¿no? Y otra que es de préstamo, cuando voy al de préstamo, acá tengo solo códigos, tengo que ir a verificar quién es 100 y qué es ese 1000, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que nos presenta las consultas cuando hacemos de varias tablas. La pregunta es, ¿puedo hacer consulta de una tabla? Sí. ¿Puedo hacer consulta con datos en una sola consulta, llevar datos o campos de varias tablas? Sí, también se puede. Y acabo de mostrarles en la última que sí tengo, era la número 2. Este es de una sola, esta de acá, la número 2. Acá es donde tengo qué nombre, qué apellido, el título del libro. Acá ya estoy sacando de la tabla usuario, de la tabla persona. Lo de los libros es propiedad de la tabla libro y fecha de consulta, fecha de préstamo y hora es de préstamo. Entonces estoy sacando información de las 3 tablas. Pero esa consulta me es más cómodo, más práctico cuando yo quiero saber algunos datos, pero ya relacionados. Eso nos permite hacer las consultas. Lo voy a cerrar. Hasta ahí hemos hecho consulta de una tabla, una consulta con todos los campos de la tabla, una consulta con algunos campos de la tabla y una consulta de varias tablas en una sola consulta. Quiero crear formulario. Los formularios puedo crear de tablas. Voy a elegir la tabla libros y me voy a ir a formulario. Presiono formulario y ya está creado. Solo debo guardar y cambiar la vista. Nada más. Entonces está seleccionada la tabla libros. Presiono el botón crear y luego la ficha o pestaña crear y luego selecciono la opción formulario. Con esa opción estoy creando un formulario. Bien, hay que guardar el formulario, ya tenemos el formulario creado. Lo único que hago es guardar y cambiar la vista. Acá voy a aumentarle la palabra formulario para evitar la confusión de las tablas, ¿ya? Entonces he agregado la palabra formulario a la misma tabla libros, ¿ya? Entonces se me activa un nuevo título de un nuevo bloque de objetos que se llaman formularios. El primero es tabla. Si no creo tabla no puedo hacer nada más, ¿no? No se puede hacer nada. El primer paso es crear las tablas, definir las tablas, crear la estructura de cada tabla. Como segundo paso podemos empezar a cargar, a llenar los registros, ¿no? Mediante registro vamos cargando y llenamos o cargamos la tabla. Luego las consultas, como su nombre lo dice, es para acceder a datos que ya está registrado. Podemos acceder a datos de toda la tabla, a algunos datos, o también hacer consulta una sola con campos de varias tablas. Un formulario son pantallas. ¿Qué son los formularios? Son pantallas. ¿Qué nos permiten hacer los formularios? Es una interfaz de usuario. Una vez que yo he creado el formulario, seleccioné la tabla, presioné crear y luego formulario.
y me despliega esta ventana. Hago en formulario del libro, clic derecho, guardar, y le asigné el nombre formulario. Se activó la de persona, clic derecho, guardar, y voy a asignar. Fíjense que acá no aparece persona, ya tengo el formulario persona. Pero hasta que no esté guardado, no me va a mostrar en el panel de objetos. Debo guardar para que se active. Formulario aceptar. Ya tengo dos formularios. ¿Cuántas vistas tiene formulario? Hago clic derecho. ¿Cuántas vistas tiene? 3. Vista diseño, vista presentación, vista formulario. Si pueden anotarlo, ¿cuántas vistas tiene formulario? Clic derecho, vista formulario, vista presentación, vista diseño. ¿Cuál de las 3 vistas me permite hacer modificaciones o ingresar nuevos registros a la base de datos? ¿Cuál de los 3 me permite ingresar nuevos registros, modificar ya los registros que están o consultar simplemente la información? ¿Cuál de los 3, de las 3 vistas permite que yo pueda modificar los datos, revisar la información que ya está registrada o registrar, hacer registro de nuevos? ¿Ya? ¿Cuál de los 3 permite hacer eso? Vista formulario. La vista diseño, como su nombre lo indica, diseño, me permite hacer trabajos como agregar botones, que es lo que vamos a hacer ahorita. Cambiar el tipo de letra, colores, logotipos, personalizar el formulario. La vista diseño me permite personalizar el diseño. Hay 3 vistas: vista formulario, vista presentación, vista diseño. Voy a cambiar a vista formulario. Vista formulario, yo accedo a los datos. Fíjese que acá yo tengo los libros y abajo tengo que ese libro se prestó al código 100 a una persona que tiene su código de 100. ¿Quién le prestó? Marcia Pérez. Paso al siguiente registro, no hay más porque yo hice uno solo, ¿no? No hay más que un registro, un solo registro. Puedo modificar los datos y puedo hacer un nuevo registro. Si me voy al formulario persona, ¿qué debo hacer? Cambiar la vista. Ya está guardado, ahora cambio a vista formulario. Siempre debo cambiar a vista formulario para poder trabajar en el formulario, para ver los datos que tiene registrado, para modificar o para simplemente, si quiero crear nuevo, ingresar nuevo registro. Lo mismo acá tenemos los datos del usuario y abajo tenemos los datos del libro que ese usuario ha realizado, ¿no? Bien. Voy a crear el último, el formulario de préstamo. Selecciono la tabla, crear formulario, y ahí ya está, solamente con esos 2 clics. Selecciono la tabla, crear formulario. ¿Qué debo asignar? Primero guardar, y para que se me active en el panel de objetos, en el bloque formulario, para que esté activado ahí. Entonces escribo formulario préstamo y aceptar. Entonces tengo ese dato de formulario préstamo. Debo cambiar la vista. También lo puedo hacer desde la cinta de opciones, el botón ver, y me despliega las 3 vistas. Vista formulario, vista presentación, vista diseño. Esto es importante. No es lo mismo trabajar en cualquiera de las vistas. Cada una nos permite hacer cosas distintas. La vista diseño es para hacer cambios en su forma de presentación del formulario. Yo acá puedo cambiar la letra, el fondo, el color de la letra, el tamaño, el tipo de fuente. Puedo borrar ese icono y llevar otro icono, un logotipo, y puedo agregar botones en la parte inferior.
Puedo poner un color de fondo. Eso me permite hacer la vista diseño. Para yo visualizar los datos, para poder acceder a ver qué datos hay, para agregar nuevos datos, para consultar o modificar, eso solo me lo permite la vista formulario. Entonces es importante siempre cambiar a vista formulario. Ahora ya tengo los 3 formularios, ¿no? En este formulario préstamo es otra forma como visualizar lo mismo que la tabla, solo que la forma de presentar los datos es diferente. ¿Dónde se guarda la información? ¿En la tabla o en los formularios? Los formularios son de color rojito, ¿no? Y le aumenté la palabra formulario. Acá solo préstamo es la tabla, la de color celeste. ¿Dónde se guarda la información? ¿En formulario o en tabla? ¿Dónde se guardan los registros cuando vamos cargando la base de datos? Cuando vamos registrando, ¿dónde se guarda? En las tablas. Y eso ahorita lo vamos a probar. Si quiero crear formularios, crear asistente para formularios. Esto es cuando yo quiero crear, no de así, de una tabla solamente, sino de varios. Acá me permite elegir las consultas. Entonces yo voy a elegir, hay una consulta que ya está creada, la consulta 2, y lo voy a pasar todo, y luego siguiente. ¿Cómo quiero que me muestre? Esa persona ha solicitado varios libros. Entonces yo quiero que me muestre de esa manera. ¿Qué usuario cuántos libros solicitó? Si se quisiera saber por libros, esto es por persona, si quisieran saber cuál es el libro que más consultas tiene, entonces usted elige por libro, el título y el autor, y le va a mostrar cuántas personas, toda la lista de los nombres de los usuarios que han solicitado ese libro, ¿no? Si quieren por préstamo, bueno, acá va todo englobado. Por persona sería aquella persona que hace préstamo de libros frecuentemente. Entonces quieren saber qué es el libro que más lleva, y hace consulta semanal, mensualmente, diario, cuántas veces a la semana. Entonces elegimos por nombre y apellido. Eso es lo que nos permite hacer el asistente para formulario. ¿Cómo desea ver los datos? El asistente para formulario nos muestra opciones de cómo queremos visualizar. Por el nombre del usuario o por el título y autor del libro. Yo voy a elegir por el nombre de la persona que realiza, del usuario. Presiono siguiente, me da 2 opciones, lo voy a dejar hoja de datos, siguiente y finalizar. Bien, ahorita va a terminar de cargar. Ese es un formulario, pero que está en base a una consulta, ¿no? Es un formulario en base a una consulta. Yo utilicé la consulta 2, donde no tengo todos los datos, solamente yo quiero los datos del usuario y qué libro consultó o se prestó. Entonces lo voy a guardar, bien. Ya está solamente como persona, pero acá le voy a cambiar el nombre, lo voy a cerrar para que no haya confusión. Y acá donde dice persona voy a cambiar el nombre. Le voy a asignar formulario consulta 2. Esa fue, y lo voy a dejar ahí con el nombre persona. ¿Ya? Este formulario consulta 2 he creado en base a lo he creado en base a la consulta 2, ¿no? Persona consulta 2. Por eso me dio el nombre de persona. Bien, ya tengo ese formulario creado. Voy a registrar datos para que se entienda mejor.
Los formularios son pantallas, es la interfaz de usuario. Yo puedo ingresar, como hice al inicio, registro a través de las tablas. ¿Dónde se guardan los registros? En las tablas. ¿Para qué me sirven los formularios? Para acceder a la información de la tabla. A través de los formularios puedo modificar esa información de la tabla y también puedo registrar nuevos. ¿Ya? Puedo hacer nuevos registros. Las consultas, como su nombre lo indica, yo puedo acceder a la información solamente para visualizar. No puedo modificar, solamente accedo para visualizar. Puedo hacer consultas por tabla de todos sus datos o puedo hacer consultas donde yo voy a seleccionar algunos datos. También se puede crear una consulta con datos de varias tablas. Bien, ahora voy a utilizar un formulario para ingresar registros. Voy a registrar libros. Voy a ir al formulario libros. Quiero registrar uno nuevo. ¿Cómo hago? Estoy utilizando formulario. Lo voy a cerrar todo mejor para que no haya confusión con qué pestaña estoy. Ahora voy a abrir solamente formulario libros. Quiero ingresar, solamente tengo un libro y voy a ingresar otros libros, uno de anatomía. Presiono, hay una flechita con un asterisco que es para hacer uno nuevo. Y voy a cambiar a la ventana. Acá, por ejemplo, tengo... vamos a elegir otro. Acá, por ejemplo, nos muestra el título, el autor, la cantidad de páginas de ese libro. Principios de anatomía y fisiología. Vamos a ver si mientras va cargando ese libro, yo tengo acá consultado otro libro. Acá. Vamos a llevar el de anatomía y fisiología humana. Entonces vamos a ir cargando. El código del libro será ANA. De anatomía, lo podemos codificar con 2 letras. Anatomía 2000, el código. Y acá escribo anatomía y fisiología humana, segunda edición. Anatomía y fisiología humana, edición segunda. Autor. El autor es David Le Bay. David Le Bay. David, ya, segunda edición. Acá también podemos ver los mismos datos. Y un poquito más hacia abajo, vamos a ver. Ya, editorial, ya. Y la fecha de publicación, editorial. Editorial Panamericana. Editorial Panamericana. México. Pero no dice el año. Aquí está el año. 2004. Panamericana. Bueno, está en varios países. Y 2006. La cuarta edición 2004.
Cuarta edición, fecha de publicación, editorial Panamericana. Panamericana, lugar de publicación, bueno, está en varios países, lo vamos a dejar ahí. Y la fecha es 2004. Hay otras en el 2006. Una vez que ingreso los datos de ese libro, ahora le asigno yo a al mismo usuario, porque no tengo más que un usuario registrado. Le vamos a hacer el préstamo también hoy. Y la hora a las 16:20. Es para consulta en sala, es una copia, el nombre es Cintia. La fecha de devolución también será hoy. Y sigo desplazando y la hora de devolución será a las 18, no puede quedarse más. Ok, presiono guardar, si todo está bien, avanzo al siguiente y me permite crear uno nuevo. Bien, hasta ahí he ingresado a través del formulario, pero voy a ir ahora, ¿qué he ingresado? Libro, he ingresado préstamo. Me voy a libros, hago doble clic en libros y verifico que ya tengo los 3 libros. Solo tenía uno y debo actualizar todo, ¿no? Tengo 3 libros. Lo cambió el orden, lo mandó al final por el orden de las iniciales. Luego tengo préstamo y realicé 3 préstamos, ¿no? En caso que no me muestre, simplemente presiono actualizar todo, ¿ya? Si no muestra los últimos cambios, solo hay que actualizar. Entonces, quiero demostrarles que sí se puede usar formularios para ingresar registro, ¿no? Ingreso registro. Una vez que he ingresado, ahora quiero hacer el formulario de consulta, este formulario. Este formulario, fíjese acá, que me muestra que Marcela sacó 3 libros como préstamo para consulta en sala. Y eso me permite hacer un formulario de una consulta, ¿no? Porque yo hice qué usuario y qué libros consulta, solo título y autor. Y si es para consulta en sala. Si quiero que me muestre los demás datos, lo tengo que seleccionar en mi consulta. Eso es lo que me permite hacer el formulario. El formulario se puede crear de tabla y de consulta. ¿Se puede crear formulario de consulta? Sí. ¿Se puede crear formulario de tabla? Sí. El formulario es una interfaz de usuario, es decir, que el que está manejando la base de datos puede hacer consultas de datos, puedo hacer consultas de datos, no hay más usuario, y puedo hacer ingresar registros como hice, y puedo modificar también, puedo modificar. Las consultas nos permiten acceder a la información que está en las tablas, que está almacenada en las tablas. Podemos hacer consultas de todos los datos y podemos hacer consultas de algunos datos. Eso hay que seleccionar de qué datos queremos visualizar. ¿Se puede hacer una consulta, tomando datos de varias tablas? Sí. Para que se pueda hacer consultas, tiene que existir relación. Me voy a herramientas de base de datos, ya está creada la relación. No puedo hacer consultas si no está creada la relación. Esa es una de las condiciones, ¿ya? Entonces, para crear consultas, debo tener creada la relación. Formulario. Los informes. ¿Qué son los informes? Hasta acá hemos visto 3 tipos de objetos: tablas, consultas, formularios. Ahora quiero crear el último que es informe. Hay informe solamente y asistente para informe. Voy a crear un informe de libros. Elijo la tabla libros y me voy a solo informe.
¿Qué es un informe? Es una impresión, es un reporte, el resultado de todo. Es cuando yo ya quiero tener en papel o en pantalla la vista previa de los datos, ¿ya? Eso es lo que me permite hacer los informes. De la misma manera, puedo crear informes de tabla e informes de consulta. Eso me permite hacer los informes. El asistente para informe, acá es donde yo voy condicionando, al igual que el asistente para formulario. Selecciono y hago algunas configuraciones. Está cargando. Entonces, un informe nos muestra el resultado de todo lo que hicimos. La vista previa de impresión, eso nos muestra el informe, el resultado. Podemos crear informes de tablas e informes de consulta. Bien, accedió al informe. Este es un informe, el cual, fíjese que me muestra parte de la información. Me da, estoy en diseño, donde me da varias opciones de cómo quiero visualizar. Ya puedo agregar números de página, logotipos, fecha, hora. Puedo organizar, formato y la configuración de la página. Acá puedo ver todo lo que es tipo de letras, color, y configurar la página. Si coloco de forma horizontal, voy a poder visualizar más datos, porque lo he elegido toda la tabla, ¿no? Toda la tabla. Ese es un informe de toda la tabla. No me muestra todo, hay que hacer algunos ajustes manualmente para que yo pueda visualizar todos los datos. Luego, a ver, en 2 columnas, vamos a ver si podemos ver toda la información en 2 columnas. Eso es lo que nos permite hacer el ancho de columna, el espaciado, aceptar. Bien, ya, vamos a cambiar ahora. Ahorita le voy a mostrar. Debo cambiar la vista. Me voy a diseño y debo cambiar la vista, ¿no? Presiono en libros, clic derecho, guardar, y voy a colocarle el nombre de informe. El informe es un reporte, es la vista previa a la impresión. Informe libro. Le cambio la vista, al igual que el formulario. Bien, tiene 4 opciones. Vista informe, vista presentación, vista diseño, vista preliminar. Si pueden tomar apuntes, anótenlo. ¿Cuántos tipos de vista tiene el informe? 4. Vista informe, vista presentación, vista diseño y la vista preliminar, que es la vista previa a la impresión. Si lo presiono en la opción ver, acá puedo ver las 4 vistas. Vista informe, vista preliminar, vista de presentación, vista de diseño. Debo cambiar a vista informe. Esa es la vista de cómo va a quedar en la hoja al momento de la impresión. Se me activa una barra de desplazamiento horizontal, el cual yo puedo visualizar todos los datos. Esto es simplemente un informe del libro. Ahora voy a crear un informe, crear asistente para informe, porque si hago de uno en uno, voy a tener datos exclusivos de esa tabla. Ahora yo quiero hacer de la consulta 2, lo mismo que hice en el formulario, donde yo tengo de las 3 tablas. Asistente para informe, acá me da la opción para elegir tabla o consulta. Lo voy a cancelar, vuelvo a explicar. Tanto el informe, cuando yo utilizo asistente para formulario o asistente para informe, me permite crear tanto de tablas como de consultas. Yo puedo elegir tabla o puedo elegir consulta. Puedo crear las consultas en base a las tablas y también puedo crear una consulta en base a otra consulta.
¿Ya? Puedo crear con el asistente de formulario, el asistente de informe, puedo crear de tablas y de consultas, ¿ya? De ambos. Ya hice el asistente de formulario, ahora voy a hacer asistente para informe. Acá dice qué campos desea incluir en el informe. Puede elegir más de una consulta o tabla. Entonces yo voy a elegir una consulta, que es la número 2, y lo voy a pasar todo. Acá ya he seleccionado los datos que quiero visualizar. Presiono siguiente. Se va a cortar y volvemos a ingresar, ¿ya? Ya, tenemos un poquito más. Puedo seleccionar, si quiero ver por la persona, es decir, ese usuario, cuántos libros se prestó. O puedo hacer por libro, donde me muestra el título y el autor. Acá no se va a ver mucho la utilidad porque solamente una persona hizo la consulta. Lo interesante sería cuando tenemos varios usuarios, entonces ahí vamos a determinar cuántos usuarios sacaron ese libro. Lo vamos a dejar por persona, presiono siguiente, y luego acá puedo elegir otro nivel, ¿no? Un nivel de agrupamiento. Está ya por nombre y apellido, pero yo puedo colocar otro nivel de agrupamiento. ¿Ya? Eso es lo que me permite hacer. Si coloco por título, fíjense que el nombre y el apellido y luego me va a agrupar por título. Lo voy a quitar ese nivel de agrupamiento y lo voy a dejar solo por nombre y apellido. Siguiente y finalizar. Nada más voy a modificar. Vamos a salir y vamos a volver a ingresar a la última sesión. A la última sesión, ¿ok? Tienen que tener su